Aviaco 118, aquí Torre A Coruña. ¿Me recibe? Este era el quinto intento en el que el controlador no recibía respuesta. Su voz ya dejaba entrever una gran preocupación en un día de niebla intensa. Mientras, en el interior del aeropuerto, un centenar de personas esperan a sus familiares y amigos sin poder imaginar lo que acaba de ocurrir a pocos kilómetros del aeropuerto. ...13 de agosto de 1973. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. El vuelo 118 de Aviaco tiene prevista su salida a las 9:30 de la mañana, hora local, con dirección al aeropuerto de A Coruña, a unos 600 kilómetros de la capital. El avión es un Caravelle SE-210 que estará comandado por Rafael López Pascual, de 34 años y una experiencia de 8.600 horas de vuelo. Junto con él viajarán el copiloto, 4 auxiliares de vuelo y 79 pasajeros, lo que hace un total de 85 personas a bordo de la aeronave. El Caravelle SE-210 fue el primer turborreactor comercial francés. Se distinguió también por ser el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance, y el único entonces con la planta motriz montada en la parte posterior del fuselaje, esquema que fue copiado por el Boeing 727, el Douglas DC-9 y el Lockheed Jetstar, entre otros. Son las 9:30 en Madrid. El vuelo 118 de Aviaco ya está listo para iniciar su viaje. El despegue se realiza sin problemas y el avión pone rumbo a A Coruña. Tras un trayecto muy tranquilo, a las 10:14 el Caravelle inicia su aproximación al aeropuerto de La Coruña. El capitán contacta con el ATC del aeropuerto y este le indica que la visibilidad en ese momento estaba por debajo de mínimos. El capitán indicó que continuaría su descenso a la espera de que en el momento del aterrizaje las condiciones mejorasen. El ATC le fue informando a cada momento de la visibilidad casi nula que había. La niebla en esos momentos era muy densa. A las 10:20, el capitán aborta el primer intento de aterrizaje por baja visibilidad. Un minuto más tarde, Control de Tráfico Aéreo avisa al capitán de que el VASI está encendido. Este sistema de luces es el antecesor del actual PAPI. Este sistema está compuesto de una serie de luces en el costado de la pista para que el piloto tenga información visual de dónde se encuentra en el momento de la aproximación. Un par de minutos más tarde, el vuelo 118 vuelve a intentar el aterrizaje. Pero la visibilidad sigue estando por debajo de mínimos y vuelve a cancelar para ascender a 6.500 pies de altura y mantenerse en patrón de espera hasta que las condiciones mejoren. En este momento el capitán también tenía la opción de volar hacia el aeropuerto alternativo, situado a tan solo 55 kilómetros, pero él decidió seguir con el plan inicial de aterrizar en A Coruña. Casi una hora después de que entrara en patrón de espera, el controlador aéreo contacta con el vuelo 118. Aviaco 118, aquí Torre A Coruña. La niebla está empezando a disiparse. La visibilidad es ahora de más de 1.500 metros. Luz verde para aproximación. Aviaco 118, visibilidad 1.500 metros. Luz verde, iniciar aproximación. Recibido. A las 11:20 de la mañana se inicia la tercera aproximación. Pero cuando están acercándose al aeropuerto vuelven a dejar de verlo. Un gran banco de niebla ha aparecido de repente y les obliga a abortar de nuevo el intento de aterrizaje. A las 11:39, el capitán contacta con el aeropuerto. Torre A Coruña, aquí Aviaco 118, vamos a volver a intentarlo.
Recibido 118. Pese a la densa niebla, esta vez el capitán continuó con el descenso. La visibilidad continuaba siendo nula. A las 11:42, el avión chocó contra unos árboles de eucalipto y el capitán perdió el control de la aeronave. El avión empezó a descender totalmente inclinado hacia un lado y acabó chocando con unas casas cercanas. Según cuentan los testigos allí presentes, no hubo manera de ayudarles. El avión se convirtió en una gran bola de fuego al instante. Dentro del avión solo se consiguió salvar a una persona, aunque pocos minutos más tarde fallecería por la gravedad de sus quemaduras. En tierra, una persona perdió la vida por el impacto del avión. En total, 86 víctimas mortales. Pero, ¿cuáles fueron las causas del accidente expuestas tras la investigación? La investigación determinó que la causa del accidente fue la infracción de las normas de seguridad aérea por parte de los pilotos que procedieron con la maniobra de aproximación y aterrizaje sin la suficiente visibilidad en vez de dirigirse al aeropuerto alternativo. La densa niebla reinante ese día en el aeropuerto de La Coruña, que impedía la correcta visibilidad de la pista de aterrizaje, fue otro factor determinante en este trágico suceso. Así lo recoge el comunicado que emitió la aerolínea Aviaco. Tras una cuarta aproximación, debido a la baja visibilidad, el avión chocó con unos árboles que se encuentran en la senda de aproximación a la pista de aterrizaje y explotó tras el intento del comandante de aplicar potencia al motor para intentar ganar altura de nuevo. Antes de este accidente, era común que los pilotos recibiesen una prima a modo de agradecimiento por haber aterrizado en condiciones complicadas, evitando así los problemas que sufrían los pasajeros cuando aterrizan en un aeropuerto distinto al que tienen programado. Para la aerolínea también suponía un coste, tanto a nivel monetario como logístico, ya que debía proporcionar a los pasajeros una forma de llegar a su destino original sin coste alguno para los mismos. A raíz de este accidente, las aerolíneas dejaron de premiar a sus pilotos por este tipo de operaciones. De esta manera, no fomentarían aterrizajes que pudiesen poner en riesgo la seguridad del vuelo. El día 13 de agosto de 2014, 41 años después de este suceso, se instaló en el cementerio de San Amaro, localidad junto a la que se produjo el accidente, un monumento de mármol con forma de alas de avión en honor a las 85 víctimas mortales con sus nombres grabados. Muchos de los cuerpos de esas víctimas no fueron identificados hasta años después gracias a la colaboración de los familiares, ya que en el año 1973 no se contaba con pruebas de ADN y no se pudo dar sepultura a sus cuerpos. La mayoría de los cuerpos acabaron en fosas comunes en ese cementerio. ...12 de julio del año 2000. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Chania, en la isla de Creta, Grecia. Son las 10 de la mañana, y aquí una 310 de la aerolínea Hapag-Lloyd está a punto de salir con destino Hannover, en Alemania. Este avión contaba con 10 años y 9 meses de antigüedad en este momento. Este modelo de aeronave se construyó como un derivado del A300, diferenciándose de este por ser un modelo más corto y con mayor alcance. El A310 se ha usado intensivamente durante muchos años en rutas transatlánticas. El vuelo 3378 estará comandado por Wolfgang Arminger, un experimentado piloto de 56 años que contaba en el momento de este vuelo con 23.400 horas de experiencia. Le acompaña un joven copiloto de 25 años cuyo nombre no aparece en el informe. Su experiencia total acumulada ascendía a 2.850 horas de vuelo.
Junto a ellos viajarán 6 miembros de la tripulación y 143 pasajeros. En total, 151 personas en el interior del Airbus 310. Son ya las 10:59 de la mañana en Creta y el vuelo 3378 comienza a rodar por la pista de despegue. Se espera un vuelo con buen tiempo y tranquilo entre Grecia y Alemania, trayecto que realizaba a menudo esta aerolínea enfocada en destinos turísticos europeos. El avión ya está en el aire. Acaban de despegar y los pilotos comienzan con los primeros chequeos. Tren de aterrizaje arriba. De acuerdo, subiendo. Capitán, parece que tenemos algún problema en el tren de aterrizaje. No sube. Vuelvo a intentarlo. De acuerdo, subiendo el tren de aterrizaje. Nada, vuelve a fallar. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Tras 4 intentos fallidos, pararon y el capitán comenzó a pensar en las diferentes posibilidades. Volver y aterrizar en Creta significaba inicialmente ponerse en patrón de espera, quemar una gran cantidad de combustible y aterrizar, lo que significaba estar varias horas dando vueltas al aeropuerto. Esto se hace debido al gran peso con el que despega un avión. Aterrizar con tantos miles de kilos de combustible podría causar que el avión impactara con mucha fuerza contra el suelo, pudiendo causar un accidente. ¿Qué cantidad de combustible extra hemos añadido? ¿El consumo será mucho mayor con el tren bajado? Se añadió lo mínimo para cumplir con los estándares, capitán. De acuerdo. Sigamos adelante y decidiremos por el camino. En ese momento, el capitán no tenía ni idea de cuánto más iba a consumir el A310 con el tren bajado. Continuaron con el vuelo, pero rápidamente iban a comprobar que el consumo era muy elevado. Iba a ser imposible llegar hasta Hannover, situado al norte de Alemania. Así que el capitán habló con la compañía aérea y esta les encomendó aterrizar en Múnich, donde otro avión de Hapag-Lloyd les estaría esperando para hacer el cambio y continuar su viaje hasta Hannover. Con este cambio de aeropuerto ahorraban más de 1 hora de vuelo, así que por los cálculos que estaban realizando pensaron que llegarían sin problemas. Pero esto era ser muy optimistas. Poco tiempo después, el copiloto avisó al capitán de que según sus cálculos tampoco llegarían a Múnich, por lo que decidieron desviarse al Aeropuerto Internacional de Viena, en Austria. Todavía estaban sobrevolando Grecia y ya habían tenido que cambiar de aeropuerto 2 veces. Pese a todo, el capitán no había mandado ningún mensaje de emergencia y cuando se comunicó con el aeropuerto de Viena solo pidió la manera más directa de llegar a la pista asignada. Son ya las 12:34 de la mañana y el vuelo 3378 se encuentra sobrevolando Zagreb, en Croacia. Están ya relativamente cerca de Viena, pero el combustible sigue consumiéndose a gran velocidad. En ese preciso momento, se encendió la luz de emergencia que indicaba que el avión empezaba a consumir los últimos kilos de combustible. Estaban a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Zagreb, al cual llegarían sin problemas. Pero pese a la alerta, el capitán decidió no variar la ruta y continuar al aeropuerto de Viena. A las 13:05, el copiloto ya no confiaba en llegar a Viena. Lo habló con el comandante y revisaron una posible aproximación al aeropuerto de Graz, que se encontraba a unos kilómetros más cerca, pero descubrieron que no disponían de una carta de aproximación a este aeropuerto, así que continuaron hacia Viena. El estrés en cabina era muy grande. A las 13:26, cuando se encontraban descendiendo hacia la pista de aterrizaje, los motores se pararon. Se encontraban a 22 kilómetros del aeropuerto. El primer oficial, pese a su poca experiencia, reaccionó al instante e intentó volver a ponerlos en funcionamiento.
Después de varios intentos, uno de los motores reaccionó y les generó algo de empuje durante unos instantes. Después, volvió a pararse. Cuando estaban a tan solo 660 metros de la pista, el avión tocó tierra bruscamente. La punta del ala izquierda golpeó el terreno. El tren de aterrizaje izquierdo colapsó a los pocos metros y el avión fue derrapando sobre el motor izquierdo mientras que el tren derecho pasaba por encima de las antenas y luces de aproximación. La aeronave se giró 90 grados y acabó deteniéndose entre dos calles de rodaje que llevaban hasta la pista de aterrizaje. Milagrosamente no hubo ningún fallecido, aunque sí se produjeron 26 heridos leves. El A310 fue declarado siniestro total debido a los graves daños sufridos en la parte inferior del fuselaje. ¿Qué le pasó al vuelo 3378? ¿Por qué no funcionaba el tren de aterrizaje? El informe final de la investigación del accidente fue publicado el 21 de marzo de 2006 por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos austriaca. El informe identificó el fallo en la retracción del tren de aterrizaje como un descuido menor durante el mantenimiento. Una tuerca de seguridad mal apretada permitió que un tornillo se fuese doblando progresivamente, llevando a un error de ajuste de 10 milímetros que impidió la retracción completa del tren de aterrizaje. El informe además indicaba 14 recomendaciones para la mejora de sistemas, documentos y procedimientos para evitar estos problemas en el futuro. El capitán Wolfgang, pese a haber sido condecorado y alabado por la prensa por su aterrizaje de emergencia en el que no hubo víctimas, tuvo que dimitir como piloto de la compañía tras una investigación criminal. En ella se le consideró culpable de no haber aterrizado en Zagreb cuando saltó la alarma de bajo combustible en el avión. Se consideró que puso en peligro las vidas de todos los pasajeros y miembros de la tripulación, por lo que fue condenado a 6 meses de prisión. Son ya las 16:45 y el Legacy 600 sigue sobrevolando la gran selva amazónica. Los pilotos intentan contactar de nuevo con el ATC de la zona. Brasilia, aquí noviembre 600 Rayo X Lima, nivel de vuelo 370. ¿Me recibe? Noviembre 600 Rayo X Lima, tenemos problemas con la radio, ¿me recibe? Nada, que no hay manera, llevo ya 14 intentos. ¿Por qué no pruebas con las frecuencias de emergencia? ¿Qué ha pasado? No lo sé. El avión está perdiendo sustentación, se está volviendo incontrolable. Hay un aeropuerto militar a 100 kilómetros. Tomo el control, hay que aterrizar allí. ...29 de septiembre de 2006. Nos encontramos en el aeropuerto São José dos Campos, en Sao Paulo, Brasil. Aquí se encuentra la fábrica Embraer. Uno de sus aviones, un Legacy 600, ha sido vendido a una empresa de alquiler de jets en Estados Unidos y 2 pilotos americanos están aquí para llevarlo a la empresa compradora. Son el capitán Joseph Lepore y el copiloto Jean-Paul Palladino, ambos bastante inexpertos en el manejo de este tipo de aviones. El avión, con registro N600XL, hará una parada en Manaus previo a seguir su viaje a los Estados Unidos. En su interior viajarán 7 personas. Son las 13:51 en Sao Paulo y el Embraer comienza a acelerar por la pista de despegue. Unos minutos después ya están en el aire ascendiendo hacia FL 370, que será su nivel de vuelo inicial. Una vez pasen por Brasilia deberán de descender a FL 360 para continuar con ese nivel de vuelo hasta Manaus.
Mientras el copiloto inicia el viaje a los mandos del avión, el capitán aprovecha para ir revisando los manuales del mismo. Aparte de no conocer bien el avión, tampoco conocen la zona ni los aeropuertos. A los pocos minutos de despegar, el piloto contacta con el ATC de Sao Paulo. Por comodidad, ha pedido realizar todo el vuelo hasta Manaus a 37.000 pies. El ATC les ha dado autorización, pero les ha instado a contactar con el ATC de Brasilia para confirmar cuando estén sobrevolando la zona. El viaje está siendo tranquilo. Un avión totalmente nuevo en su primer vuelo y con unas vistas espectaculares. Bajo la aeronave queda la inmensidad de la selva amazónica. Mientras tanto, a las 14:25 en el Aeropuerto Internacional de Manaus, lugar al que se dirige el Embraer, el vuelo 1907 de la aerolínea brasileña Gol está a punto de despegar. El avión es un 737-800 con matrícula PRGTD prácticamente nuevo, tan solo hace un mes que fue entregado a la aerolínea. En su interior viajarán 148 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Lo harán destino Río de Janeiro, aunque previo a su llegada deben hacer escala en el Aeropuerto Internacional de Brasilia Juscelino Kubitschek. El capitán de la aeronave en este vuelo será Decio Chaves Jr., un piloto bastante experimentado en aviones 737 y 747. Junto a él, el primer oficial Thiago Jordão Crusoe, que será el encargado de pilotar el avión bajo la supervisión de su capitán. Son las 14:35 en Manaus y el 737 comienza a rodar por la pista de despegue. Se eleva sin problemas y comienzan su ascenso hacia los 37.000 pies, que será su nivel de vuelo hasta llegar a su escala en Brasilia. Ha pasado ya una hora desde el despegue del Legacy 600 en Sao Paulo. El capitán está ahora a los mandos mientras el copiloto intenta llevar la comunicación por radio. Ha necesitado 8 intentos para recibir respuesta a sus llamadas, y además, cuando consiguió comunicarse no entendió los números de la frecuencia de radio que le dictaba el controlador aéreo. Son ya las 16:45 y el Legacy 600 sigue sobrevolando la gran selva amazónica. Ya han superado la zona del aeropuerto de Brasilia, por lo que los pilotos intentan contactar con el ATC correspondiente para verificar su altura y posición. Brasilia, aquí noviembre 600 Rayo X Lima, nivel de vuelo 370. ¿Me recibe? Noviembre 600 Rayo X Lima. Tenemos problemas con la radio. ¿Me recibe? Nada, que no hay manera. Llevo ya 14 intentos. ¿Por qué no pruebas con las frecuencias de emergencia? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. El avión está perdiendo sustentación, se está volviendo incontrolable. Creo que hay un aeropuerto militar a unos 100 kilómetros. Tomo el control, hay que aterrizar allí. Algo había golpeado el ala izquierda del Legacy y parte de la misma se había roto. También la zona del estabilizador vertical estaba dañada. Mientras tanto, el Boeing 737-800 de Gol, con 148 personas a bordo, también había notado la sacudida. Calma, calma, calma. El avión había perdido media ala izquierda y caía irremediablemente. A las 16:48 acabaría impactando contra el suelo en medio de la selva. Todos sus ocupantes murieron en el accidente, posiblemente antes del impacto, ya que el avión se desintegró por completo mientras caía. Los restos del avión y de las personas que en él viajaban quedaron esparcidos en un área de más de 2 kilómetros.
el Embraer tuvo más suerte y consiguió llegar al aeropuerto más cercano. Una vez allí, los pilotos aún no sabían qué había pasado. Hablaban de que algún avión habría estallado cerca de ellos y que alguna pieza pudiese haber ocasionado los daños en el ala de su aeronave. No imaginaban de ninguna manera lo que realmente había pasado. El Embraer Legacy y el 737-800 habían colisionado en el aire. Sus dos alas izquierdas se habían golpeado con una velocidad acumulada entre las dos aeronaves de casi 1500 km por hora, con tan mala suerte que la parte superior del ala del Legacy, que era de metal, cortó como si fuera un cuchillo el ala del Boeing. Pero, ¿cómo es posible que dos aviones colisionen en el aire? ¿Qué falló para que este accidente tuviera lugar? El accidente fue investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña. Pese a que está claro que el error principal fue que ambos aviones volaban a la misma altura, había algo que no se entendía. Los aviones llevan un sistema llamado TECAS que informa de la posición a otros aviones para que este tipo de accidentes no sucedan. Este sistema estaba apagado en el Embraer, por lo que ninguno de los aviones pudo avisar de que se iba a producir el impacto. ¿Cómo era posible que a un avión recién salido de fábrica le fallara este sistema? Aunque no se ha podido comprobar, es muy posible que involuntariamente el capitán lo apagara con uno de sus pies, ya que el reposapiés está muy cerca del botón que activa y desactiva este sistema. Además, su desconexión no hace saltar ninguna alarma en cabina. Aun con este sistema deshabilitado, el controlador debería de haber visto en pantalla que ambos vuelos iban a la misma altura, uno dirección Manaus y el otro dirección Brasilia. Para que estos accidentes no ocurran, los vuelos que van en una dirección llevan alturas que comienzan por número par y los que van en la dirección contraria suelen llevar el número impar. Así pues, el Embraer debería de haber descendido a 36.000 pies cuando pasó por Brasilia como indicaba su plan de vuelo, pero no lo hizo. Recordemos que al inicio de su vuelo pidió hacer el vuelo completo en FL 370 y que el controlador de Sao Paulo les instó a confirmarlo con el controlador de Brasilia. No pudieron contactar por problemas con la radio, así que debieron de haber seguido el plan de vuelo inicial y descender a 36.000 pies. Por su parte, el controlador, que tan solo llevaba un año desempeñando su trabajo, no fue capaz de ver lo que estaba pasando y por lo tanto no contactó con el Embraer para corregir su nivel de vuelo. El informe final concluye que la tragedia fue provocada por errores cometidos tanto por los pilotos del avión ejecutivo como por los controladores aéreos. Se dictaron varias recomendaciones para que un accidente como este no volviese a tener lugar. En primer lugar, equipar a los Embraer con un sistema de alarma que suene cuando el TECAS es desconectado, así como instruir y avisar a los pilotos de que el reposapiés está cerca del botón que desactiva el sistema. En cuanto a los controladores, se instó a que tuvieran una mejor capacitación y conocimiento del software que utilizan, así como una menor carga de trabajo. ...30 de junio de 1994... Aeropuerto de Toulouse-Blagnac, Francia. Son las 5 de la tarde y un Airbus A330 está realizando varios vuelos de prueba. El A330 de Airbus es un avión comercial a reacción, bimotor y de fuselaje ancho, que desde su lanzamiento ha permitido a Airbus expandir su cuota de mercado. Muchas aerolíneas reemplazaron sus viejos trimotores por este tipo de avión.
Como competidor, Boeing ofrece los aviones 767, 777 y 787. Actualmente, el mayor operador de aviones A330 es Turkish Airlines, que cuenta con 63 unidades. El primero de los vuelos de prueba que acaba de terminar consistía en el despegue de la aeronave y posterior realización de 2 aproximaciones frustradas con la pérdida simulada de un motor. Todo ha ido bien. El avión ya está en el aeropuerto preparándose para el siguiente test. Para este segundo vuelo, el avión llevará una carga de varias toneladas de garrafas de agua situadas en la parte posterior del avión, consiguiendo así un centro de gravedad cercano al límite posterior de la aeronave. El objetivo de este vuelo es despegar y de nuevo simular la pérdida de un motor. Para ello bajarán la potencia del motor número 1 al ralentí de manera manual y cortarán uno de los circuitos hidráulicos. Después de esto, activarán el piloto automático para ascender de manera controlada a 2000 pies. El capitán de este vuelo será el jefe de pilotos de Airbus, Nick Warner. El copiloto, Michael Kais, es un comandante de la aerolínea Air Inter, que ha trabajado en la escuela de formación de pilotos de Airbus. Además, en cabina irá un ingeniero de vuelo, Jean-Pierre Petit. Airbus no considera que este vuelo sea peligroso, así que ha invitado a montar en el avión a varias personas. 2 ejecutivos de Airbus, Philippe Tornox y Kate Hulse, y 2 pilotos de Alitalia, Alberto Nassetti y Pier Paolo Racchetti, que se encontraban en Toulouse realizando un programa de formación en vuelo comercial. Son las 17:30 en Toulouse y el vuelo 129 de Airbus comienza a acelerar por la pista de despegue. En esta segunda prueba el copiloto estará a los mandos y el capitán será el encargado de parar el motor, deshabilitar uno de los circuitos hidráulicos y activar el piloto automático. El avión despega y comienza a ascender. Anulando la potencia del motor número 1. Motor 1 en ralentí. Cortando sistema hidráulico. Activando piloto automático. El piloto automático no responde. Activando piloto automático. Pasaron más de 5 segundos hasta que funcionó la activación. Durante ese tiempo, el copiloto realizó un movimiento leve con el que intentó estabilizar la aeronave. El piloto automático no empezó a trabajar hasta que el copiloto dejó de hacerlo. En total, 7 segundos de retraso en la activación. La velocidad de la aeronave en esos momentos era de 145 nudos, más baja de la esperada. El piloto automático comenzó el ascenso hacia los 2000 pies establecidos, pero lo hizo de una manera bastante brusca, con una inclinación de 32 grados. Mientras ascendían, el avión no paraba de perder velocidad. Una vez llegaron a los 2000 pies, el A330 volaba a tan solo 100 nudos. El límite para entrar en pérdida era de 118. Esto hizo que se perdiera el control del balanceo del avión y empezaran a inclinarse hacia el lado izquierdo. Reduzco empuje del motor número 2. Intento estabilizarlo. El capitán actuó de manera que el avión volviese a estabilizarse. Pero la baja velocidad a la que volaban, unido a la bajada de potencia del motor número 2 para nivelar el avión, hizo que éste entrase en pérdida definitivamente. Unos segundos después, el avión acabaría impactando en las afueras del aeropuerto. Las 7 personas a bordo perderían la vida en este vuelo de prueba. ¿Qué había pasado? ¿Fueron problemas mecánicos o error de los pilotos?
El accidente fue investigado por una comisión de investigación perteneciente a la Dirección General del Ejército francés. Esta comisión determinó que el accidente se produjo por la suma de una serie de eventos, los cuales, por separado, jamás hubiesen provocado esta tragedia. Como primer dato, aportaron que el capitán Warner estaba muy agotado tras un día extremadamente ajetreado, que había incluido un vuelo de demostración de una A321, la supervisión de una sesión de simulador y 2 reuniones, incluyendo una rueda de prensa. Otro punto fue la ausencia de una reunión prevuelo de la tripulación, provocada por la programación del capitán Warner. También se señaló la ausencia de aclaración de funciones entre el capitán y el copiloto. El copiloto rotó el avión de forma firme y muy rápida, tras una actitud tras despegue de 25 grados, en comparación con los 14,5 grados habituales en los despegues previos. El capitán llevó a cabo los procedimientos de la prueba justo tras el despegue: encendido del piloto automático, reducción del motor número 1 y desactivación del circuito hidráulico. Esto provocó que temporalmente estuviese fuera del rol del pilotaje. También se sumó a las causas la sobreconfianza que había dentro de la cabina, además de la lentitud de reacción del capitán en afrontar una situación de riesgo inminente. Buenas tardes, Escocia. Aquí el Clipper 103 solicitando autorización oceánica. Clipper 103, autorizado salida a Daventry. Por favor, sintonice 0357. Clipper 103, ¿me copia? Unos minutos después, a las 19:03 de la tarde en Lockerbie, una localidad al sureste de Escocia, un vecino relata que desde su ventana puede ver cómo llueven trozos metálicos y pequeñas bolas de fuego. Su asombro sería todavía mayor cuando vio caer el infierno sobre la tierra. Una gigantesca bola de fuego pasaba por encima de su casa y caía a pocas calles de donde él se encontraba. ...21 de diciembre de 1988... Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Londres Heathrow, en Reino Unido. El vuelo 103 de la aerolínea estadounidense Pan Am está realizando escala. Partió de Frankfurt en Alemania y su destino final es el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, en Nueva York. El avión es un 747-121 de nombre Clipper Mate of the Seas. Este es uno de los primeros 747 que la empresa Boeing fabricó, concretamente el número 15 en 1970. Inicialmente su nombre era Clipper Morning Light, pero cambió al nombre actual en 1979. El capitán del vuelo será James McQuarrie, de 55 años y 11.000 horas de experiencia, 4.000 de ellas en aviones 747. Junto a él, el primer oficial Raymond Wagner, de 52 años y 12.000 horas de experiencia, 5.500 en este tipo de aeronave. Además, en cabina también viaja el ingeniero de vuelo Jerry Abritt, de 46 años. Antes de que las cabinas estuviesen tan automatizadas e informatizadas, los ingenieros o mecánicos de vuelo se encargaban de controlar el combustible, motores, rendimiento del avión y cosas de este estilo. Completan la tripulación otros 13 auxiliares de vuelo. Además, en el 747 viajan 243 pasajeros, lo que hace un total de 259 personas dentro del avión. Son las 18:25 de la tarde en Londres y el 747 está en marcha camino a la pista 27R por la que debe de despegar. Se
Será un viaje transatlántico de más de 8 horas de duración. Pocos minutos después, el vuelo 103 de Pan Am comienza su carrera por la pista. El vuelo ya está en el aire camino de su altura objetivo, 31.000 pies. Su plan de vuelo les dirigirá primero hacia el norte de Escocia, donde a continuación harán un giro hacia el Océano Atlántico para poner rumbo directo a Estados Unidos. A las 18:58, el avión alcanza FL 310 y contactan con el ATC. Buenas tardes, Escocia. Aquí el Clipper 103 solicitando autorización oceánica. Clipper 103, autorizado salida de Daventry. Por favor, sintonice 0357. Clipper 103, ¿me copia? El vuelo 103 jamás daría respuesta. Algo ha hecho que el avión estalle en pleno vuelo. Son las 19:03 en Lockerbie, una localidad al sureste de Escocia, y un vecino relata que desde su ventana puede ver cómo llueven trozos metálicos y pequeñas bolas de fuego. Su asombro sería todavía mayor cuando vio caer el infierno sobre la tierra. Una gigantesca bola de fuego pasaba por encima de su casa y producía una enorme explosión a pocas calles. Era el 747 de Pan Am cayendo a más de 900 km por hora. En el momento de la explosión, el avión iba cargado con casi 100.000 kilos de combustible. La parte central del jumbo, junto con las alas, cayeron directamente sobre una zona residencial, haciendo desaparecer varias casas y a las personas que allí vivían. Todos en el avión murieron en el accidente, y además, 11 personas en tierra también perdieron la vida. Pero, ¿qué ocurre en el vuelo 103 de Pan Am para que explotase en pleno vuelo? La investigación duró más de 3 años y fue llevada a cabo por la AAIB inglesa, la NTSB estadounidense y por el FBI. Los restos del avión y sus ocupantes quedaron esparcidos en un área de 130 kilómetros. Entre los restos se encontraron zonas del avión que parecían haber sufrido una fuerte deflagración. En el cockpit, el piloto automático estaba activado y las máscaras de oxígeno no saltaron, lo que hacía pensar que el avión estuvo expuesto a una violenta explosión que no dio tiempo a nada dentro de la cabina. Cualquier error del avión o de los pilotos fue descartado rápidamente. Semanas después del inicio de la investigación, mientras seguían recuperando piezas del avión por la zona afectada, se encontraron 2 pequeñas piezas de circuitos impresos que no pertenecían al avión. La primera fue identificada y formaba parte de los circuitos de una radio Toshiba. El segundo circuito era de un temporizador. 2 años antes de esta catástrofe, la policía alemana había conseguido detener a 2 personas que llevaban varias bombas dentro de radiocassettes. Recordemos que este avión estaba haciendo escala en Londres y provenía de Alemania. Finalmente, se pudo afirmar que el avión había explotado en el aire por la deflagración de un pequeño artefacto explosivo que viajaba dentro de una maleta cuyo dueño no había subido al avión. Esto estaba y está totalmente prohibido. Todo equipaje que sube a un avión debe de ir acompañado por su dueño. Si la persona a la que pertenece esa maleta no sube, el equipaje tampoco. La aerolínea había cometido un gran error. El 13 de noviembre de 1991 se presentaron cargos por 270 homicidios contra Abdelbaset Al-Megrahi, oficial de inteligencia libio que presuntamente había organizado desde Malta este ataque al vuelo 103 de Pan Am. Inicialmente se refugió en Libia,
Y no fue hasta 1999, tras prolongadas negociaciones con el líder Muammar Gaddafi, que se aseguraron la entrega del acusado el 5 de abril de 1999. El 31 de enero de 2001, Megrahi fue declarado culpable de asesinato por un panel de 3 jueces escoceses y condenado a cadena perpetua. Aunque por motivos humanitarios, en agosto de 2009 quedó libre, muriendo en Libia 3 años después. Según Megrahi, el verdadero autor intelectual de este atentado fue el propio Muammar Gaddafi, que acabaría siendo asesinado en 2011 a manos de la OTAN. Libia pagó $10 millones a cada familia afectada a cambio de que la ONU la liberase de todas las sanciones económicas que oprimían al país. La aerolínea Pan Am también fue condenada por su irresponsable trato del equipaje. A raíz de esto, el 4 de diciembre de 1991 cesó su actividad y se declaró en bancarrota. Aquí os dejo una lista de personas que tenían reserva para el vuelo, pero no llegaron a embarcar. Todos estos personajes famosos se salvaron gracias a... ¿la suerte? ¿Una agenda apretada quizá? ¿O hay algo más? Desde luego que da para pensar.